Buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar este mini taller impartido por el hermano Josué Hernández y esperemos pues sea de bendición. Y de hecho lo estamos invitando a interactuar y ojalá sea de bendición. Vamos a comenzar primeramente con una breve oración, por favor, para que Dios bendiga este mini taller. Señor, te damos gracias en esta noche, loamos, bendecimos y honramos tu nombre. Te rogamos humildemente envíes tu Espíritu Santo para que guíe al hermano y nos pueda dar, Señor, tu palabra, que sea de bendición. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. La meta de este taller es estudiar la salvación del hombre. Durante muchos siglos han sido declaradas diferentes tipos de soterología, entre las cuales hablaremos principalmente de dos, la calvinista y la arminiana, en donde no tenemos el interés de ninguna manera de hacer menos a los hermanos que tengan alguna de estas dos opciones como doctrina, porque se busca aceptar la Biblia con todas las posturas que menciona, pero llegando a una conclusión a partir de Cristo como el artífice y centro de toda la creación del universo. Hermano Josué, ¿tienes algo que decirnos acerca de la historia básica de la soterología? Amén, hermano. Pues primeramente, damos gracias a Dios porque nos permite tener este tiempo. Pues sí, vamos a tratar de meternos un poco a las soterologías que hay. Vamos a dar una breve introducción. La verdad no es nuestra, como lo mencionó el hermano en la introducción, en el párrafo, no tenemos como principal objetivo de tratar de destruir alguna soterología, sino vamos a tratar de llegar a la soterología bíblica. El problema de estas soterologías, tanto la arminiana, tanto la calvinista, que son las más populares, se puede decir, dentro de la reforma cristiana, es que llegan a haber contradicciones entre ellas. Y ahorita vamos a explicar algunas de ellas. Vamos a tratar de ser específicos. Cualquier hermano, si tiene alguna pregunta o duda, si está en vivo en el canal, puede mandarla. El hermano Checo nos puede mandar la pregunta y nosotros vamos a ver si podemos resolvérselas. Pero bueno, vamos a empezar, hermano, con las dos soterologías más antiguas. Y en esto pues vamos a encontrar primeramente una historia detrás de estas soterologías, que es como quien dice el fundamento o el principio de donde se tomaron. Aquí vamos a encontrar primeramente a los agustinianos o Agustín de Hipona, que se encuentra localizado en los años como del 300 al 400 o lo que se conoce como el siglo IV, a principios, donde empezó él a desarrollar lo que es el calvinismo. Obviamente no, el Calvino llegó hasta el año 1500. Sin embargo, él hablaba de que el hombre está sujeto a la voluntad de Dios. La salvación completamente es un regalo, y obviamente estas definiciones son correctas porque de cierta manera se sujetan a versículos bíblicos. Aquí el problema que tenemos, hermano, es que cuando somos muy textuales y solo agarramos un texto y hacemos toda una doctrina, podemos tronar algunas otras doctrinas que vienen también enseñadas en la Biblia. Por ejemplo, no sé si un día has hablado con algún testigo de Jehová, Miguel. Cuando hablas con ellos acerca del Hijo o acerca de que Jesucristo es Dios, pues ¿qué nos encontramos? Bueno, primeramente estas personas pues lo que alegan es niegan la divinidad de Jesucristo, eso me queda claro, y los atributos que el Hijo posee igualmente que como el Padre, pero no sé, por eso por ejemplo, ¿tú has visto que ellos cuando están negando esto, ¿qué es lo que hacen? Sacan versículos. Sí, por ejemplo, el versículo donde el Hijo le ruega al Padre, ¿no? O sea, son cosas que son verdaderas y no podemos negar este versículo, pero ¿a poco vamos a hacer una doctrina de ahí?
Obviamente no, obviamente sí es un versículo importante, hay que saber por qué está sucediendo este suceso, pero esto no quiere decir que el Hijo no sea Dios. O sea, tenemos por el contrario muchos versículos que hablan de que Jesucristo es Dios. Sí, estoy de acuerdo. Exactamente. Entonces, hermano, aquí empezamos con los primeros dos, se puede decir los primeros dos confrontamientos de el acto libre del ser humano, que viene siendo el libre albedrío, que es por Pelagio y por Agustín. Aquí empezamos el primer confrontamiento, y este confrontamiento, como les digo, lo encontramos entre los años 400, principios del siglo V. ¿Qué encontramos en este enfrentamiento? Pelagio decía que uno libremente puede llegar a decidir, a escoger a Dios, y libremente puede llegar a Él y aceptar su salvación y cambiar su vida. Agustín, que decía todo lo contrario, que nosotros somos incapaces de llegar a esto, y obviamente para ambos lados podemos encontrar versículos. Ahora, obviamente Pelagio, yo no estoy defendiendo de ninguna manera la doctrina de Pelagio. Pelagio obviamente se iba al extremo donde el hombre tiene la capacidad de poder salvarse a sí mismo. Obviamente en nuestra soterología, no nuestra, sino porque la verdad muchos hermanos, yo lo he escuchado de muchos hermanos que entienden que solamente Cristo es el Salvador, solamente en Él vamos a encontrar la salvación. Entonces vamos a encontrar en este principio de soterología que vamos a encontrar que ya hay un posicionamiento tanto del libre albedrío y del no libre albedrío, y de aquí se va a desarrollar este enfrentamiento de nuevo hasta que llegamos a la Reforma, que ya empieza esta Reforma en los años 1500, ya por Calvino y por Arminio. Obviamente Arminio, en la historia, si nos vamos, hermano, bueno, primeramente vamos a hablar un poco de los temas que vamos a destacar, vamos a tocar, para dar una breve explicación. Por supuesto. Lo que estamos resumiendo, o vamos a intentar ver y a profundidad por el hermano, es, como bien decía, algo de historia básica sobre la soterología y fundamentos de la amarteología, contradicciones de la misma soterología, controversias incómodas de las soterologías y puntos de la salvación innegables. Además, estaremos viendo atributos de Cristo de la salvación y desarrollos de la soterología cristocéntrica. Así es. Sí, en esto, hermano, vamos a hablar un poco de la historia de las soterologías. Hermano, si quieres apoyarme con lo poquito que fuimos escribiendo para empezar ya a entrar el tema. Obviamente, quizás el día de hoy, hermano, no alcancemos a tocar completamente, o no lleguemos todavía a abrir el tema de la soteriología cristocéntrica, porque sí es importante que empecemos a ver definiciones, que empecemos a ver en qué contexto estamos y qué es lo que queremos también evitar, las controversias. Por eso hay un tema dentro de los subtemas que es controversias. No tanto es, como les digo, no tanto es para avergonzar a los hermanos que se sienten cómodos en alguna soterología, sino es más bien que verdaderamente hay incomodidades. Yo la verdad he estado en algún momento como calvinista, y en algún momento también el arminianismo me convenció, pero sin embargo nunca resolvió tener todos los versículos en paz, que no se estén contrapunteando, que no estemos como en un pleito constante. No sé si me voy a entender, hermano. Sí, por supuesto. De hecho, los estamos invitando a que si tienen cualquier duda o cualquier opinión que pueda ser aún de ayuda para nosotros, estamos abiertos a sus opiniones. Y me gustaría, por ejemplo, leer esta parte. Dice: por parte del calvinismo tenemos la doctrina conocida como calvinismo, en donde encontramos el acrónimo tulipán, siglas en inglés. Ha sido plantado en tu vocabulario teológico. Se desarrolla de la siguiente manera: son la depravación total,
la elección incondicional, la expiación limitada y la gran irresistible y la perseverancia de los santos. ¿Qué puedes decirnos al respecto, hermano? Así es, hermano, como lo acabas de mencionar, el tulip fue algo que se desarrolló posteriormente a los 5 puntos del arminianismo. Arminio, históricamente esto lo pueden encontrar en muchos videos, gracias a Dios hay mucha información en internet. Arminio le fue encargado de desarrollar o hacer como una exposición de la soterología calvinista o de lo que se creía de la gracia. Pero cuando él empezó a estudiar, él encontró ciertas controversias, él encontró que sí había un libre albedrío, y en respuesta a estos 5 puntos que más adelante vamos a ver del arminianismo, encontramos una soterología desarrollada en Holanda y obviamente yo tengo entendido que por el tulipán, que es holandés, le pusieron tulip y de ahí desarrollaron lo que viene siendo los 5 puntos. Obviamente cada letra tiene una inicial en inglés. Por ejemplo, la T nosotros lo tenemos como depravación total, pero en inglés es total depravation. Y así vas a encontrar cada una de estas 5 letras del acrónimo un significado que es la base de la soterología. En cuanto a la depravación total, pues no es otra cosa más que el hombre está totalmente perdido a tal grado que no puede buscar por sí mismo a Dios. Esto es una parte importante de la soterología calvinista, por decir tú no puedes llegar a Cristo. Y esto es bíblico, hermano. O sea, tampoco es que se lo inventaron, o sea, es lo que te digo. Estas soterologías vienen sacadas de un versículo. Por ejemplo, Romanos 3:10. Por aquí tenemos Biblias, podemos leerlo. Romanos 3:10 y 11, no recuerdo el versículo. Pero lo leo con mucho gusto. Ándale. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Exactamente. De ahí se basa este punto. Bueno, obviamente podemos buscar en otros versículos más, ¿no? Pero este es un texto artífice o un texto central de este punto del tulip, de la depravación total, que nadie puede buscar a Dios. No hay justo ni aun uno, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces a esto se basa la depravación total. La elección incondicional. Ellos en la elección incondicional se basan en varios textos. Por ejemplo, uno de ellos es Hechos capítulo 13, versículo 48. Otro está en Efesios capítulo 1, donde habla Dios que fuimos elegidos o predestinados. Y con esto, ¿qué quieren decir? Que Dios no puso ninguna condición, o sea que Dios te eligió sin ninguna condición. Perdón que te interrumpa, sí, hermano. Me gustaría mucho leer estos versículos para que les des una explicación más profunda. Amén. Hechos 13, en el versículo 48, dice de esta manera: y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Ajá, exactamente. Tú lo entiendes como una elección incondicional, ¿no? Cuando dice ordenado, o sea, por la manera en que se lee, sí, podemos entender lo que es una predestinación y está ordenado, o sea, como quien dice, cada persona estaba ordenada ya para creer, los que tenían que ser salvos, ¿no? Es más, en Hechos capítulo 1, no recuerdo, a ver si no tú me corriges, pero creo que es capítulo 1, donde dice, y cada día se añadían los que habrían de ser salvos. Entonces todos estos versículos aparentemente, o no aparentemente, pero sí nos dicen como que hay una elección, como que estas personas ya estaban ordenadas, tal cual como dice aquí, para ser salvos. Ahora, ¿dónde más encontramos más versículos? No vamos a rehuir a ningún versículo calvinista, hermano. Lo que queremos es ver, o sea, verdaderamente llegar al fondo de estas doctrinas, que la verdad, si quitáramos las conclusiones que tienen, la verdad, pues es doctrina pura. O sea, es precioso leer la Biblia, es precioso encontrar verdades en la Biblia. Sin embargo, yo sí creo que están mal entendidas y están incompletas estas doctrinas en el aspecto de que no consideran
la otra parte, como lo mencionamos en los testigos, que ellos no consideran que Cristo participó de dos pactos, el pacto de carne y el pacto espiritual. O sea, Él cuando Cristo vino a la tierra, sí era verdaderamente carne. No es que era un Dios disfrazado de hombre, hablándolo en un sentido de que su carne no sintiera o no tuviera esas tentaciones. Claro que las tenía, y cuando el diablo le ofreció pan, tuvo hambre verdaderamente. Sin embargo, sabemos que Cristo, pues, era guiado completamente por el Espíritu, y obviamente tenía una parte también, obviamente de Dios, ¿no? Lo dice Colosenses capítulo 3. Pero bueno, vamos a leer el otro texto en Efesios capítulo 1. Miguel, si me apoyas. Me gustaría citarte antes. A ver, dime. Efesios en el capítulo 2. Ajá. Habla de una predestinación. Sí. Y me gustaría leerla para que nos ayudes a entender. Porque muchos de nosotros, los creyentes, tenemos esta opinión de que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice, y de ella, o sea, de la gracia recibisteis vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados en otro tiempo, visteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Me gustaría que me expliques, por favor, esta parte. Exactamente qué parte, no. Porque arriba hablamos de la voluntad de la carne, y abajo ya estamos hablando de cómo Cristo vino y murió por nosotros en la gracia. De la elección, ¿por qué nos hizo sentar en los cielos? Ok, aquí, bueno, obviamente ya de aquí ya tenemos que empezar para poder explicar esto tendríamos ya que entrar de lleno a la soteriología cristocéntrica, para poder ya empezar a atar cabos, ¿no? Porque todos estos versículos los voy a explicar. Ahorita nada más di como una introducción al calvinismo, que todo esto se ve así, porque es cierto, o sea, verdaderamente lo que nos está diciendo la Biblia es que nos hizo sentar a la diestra del Padre, pero la cosa es, ¿a quién hizo sentar? O sea, personalmente a una persona o a los elegidos. Y la pregunta es, ¿quiénes son los elegidos? Otra pregunta importante es, ¿cómo llegamos a ser elegidos? Por ejemplo, nada más abriendo una introducción a la explicación cristocéntrica, lo que se busca con una explicación cristocéntrica es que toda la doctrina de la salvación va a partir de los atributos de Cristo. Siempre nosotros como hombres hemos partido pensando como en una humanidad, de que la explicación se va a dar a partir de nuestra libre albedrío. Sin embargo, esto no es así. El libre albedrío no va a marcar cómo Dios salva a las personas, o si no tiene libre albedrío, sino por el contrario, Cristo es el que por medio de sus atributos y por medio de un plan divino es el que nos va a salvar. Ahora, obviamente me estoy esperando un poco en explicar estos versículos, hermano. No vamos a dar la explicación ahorita completa, porque ya es meternos texto por texto. Por eso este taller va a tener varias partes y va a ser un poco complejo, pero es bueno que lo menciones, porque todos estos apuntes aquí yo quiero que el espectador o los hermanos que nos estén viendo sepan que sinceramente estos versículos los tomamos en cuenta para esta
soteriología cristocéntrica. O sea, yo no los voy a eludir ni voy a decir, no, está mal, sino que yo creo que hay una explicación muy clara y para mí, nada más abriendo un poquito, esta explicación nos hizo sentar a quienes. Está hablando personalmente de tú, de yo, de personalmente, o está hablando del grupo de elegidos. Entiendo, me estás diciendo que esta reunión es para introducirnos al verdadero tema. Exactamente, quiero asentar las bases de lo que tenemos en juego, de lo que hay en juego. Dos esoterologías, hermano, que no podemos menospreciar, han sido estudiadas durante muchos años y desarrolladas por muchos años. De hecho, no sé si has escuchado de los cánones de Dort. Los cánones de Dort fueron la respuesta al arminianismo como contundente para hacerlos como hermanos heréticos, como hacerlos herejes. ¿A esto por qué? Porque se ha desarrollado siempre por pastores de poner una posición a partir de tu libertad como hombre o de tu no libertad, de tu libre albedrío o de tu no libre albedrío. Pero nosotros vamos a ponerlo en segundo término y vamos a ver a qué vino Cristo. ¿Cuál es el plan de Dios en Cristo para el hombre? No al revés. ¿Cuál es de nosotros hacia Cristo? No, sino de Cristo hacia nosotros. Entonces, hay que anotar este versículo. Bueno, va a estar lo vamos a tocar junto con el Efesios capítulo 1, si me apoyas a leerlo, hermano. Por supuesto. Capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 6, perdón, hasta el 5 y luego del 11 al 14. Muy bien. Por favor. Dice la Biblia, así le están: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados a hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, hermanos, desde el 10 hasta el 14. Muy bien. Dice así: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Sí, la verdad, como pueden ver, hermanos, estos versículos aparentemente o no aparentemente, sino que dan una clara explicación de que hay una predestinación y que hay una elección. Pero si nada más los tomamos así, tal cual a la ligera, hermanos, si no consideramos los demás puntos que yo les menciono, vamos a caer en el error, o vamos a caer en el punto donde vamos a pensar que la salvación empieza desde la predestinación. Es lo que nos dice esta soterología. De hecho, hay una frase, no sé si ahí la tienes, hermano, tienen la diapositiva, Checo. Hay una frase que dice: el calvinismo, no lo recuerdo bien, pero dice que algo de la fe. Ahí la noté. Ahorita la buscamos. Donde lo que trata de expresarnos, hermano, en esta creo que aquí sale, ¿qué diapositiva es? Por parte del calvinismo. Aquí, ahí está. ¿Puedes leer esa frase, la de la entrevista? Claro.
dice así: una diferencia en la fe. Esta es una frase muy corta que se dice así, donde el arminiano dice: mi elección se debe a mi fe. El calvinista dice: yo debo mi fe a la elección. Exactamente. Entonces, aquí lo que hace primordialmente es el arminiano dice: yo debo mi elección gracias a mi fe. O sea que primero es la fe que se depositó. Ellos hablan de una capacitación que Dios da, en la cual llegamos al punto donde libremente creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y el calvinismo dice lo contrario: mi fe yo se la debo a que Dios me eligió. No sé si ves la diferencia, es como contraria. Entonces, es muy importante entender esto, hermano, porque estos versículos aparentemente nos están tratando de decir que Dios nos eligió y por lo tanto somos salvos, y lo manejamos de una manera particular. Obviamente aquí vamos a desglosar después todo esto, porque para mí este punto de los elegidos, los predestinados, son aquellos que creyeron. ¿Cómo llegamos a esto? Por boca del Señor Jesucristo, por declaraciones de Juan, de Pablo, de Pedro, donde vamos a encontrar que verdaderamente sí hay un plan, pero para el conjunto de elegidos y el conjunto de predestinados. O sea, ¿quiénes son los que van a disfrutar de la vida eterna, de andar en buenas obras? Los que son elegidos. La pregunta es: ¿cómo llegaron los elegidos a ese lugar? ¿Por una predisposición de Dios? ¿O verdaderamente fue porque el Señor abrió las puertas a todo el mundo, como dice Juan capítulo 3 versículo 18, donde, desde el 16 dice: porque de tal manera amó Dios a todo el mundo? Entonces, aquí empezamos ya con los conflictos. Si me apoyas a leer toda la diapositiva, hermano, creo que es la que sigue, ¿no? Ya para seguir continuando con el arminianismo, que es la siguiente diapositiva. En 1610, el año después de la muerte de Arminio, unos 40 pastores simpatizantes de su teología redactaron un documento llamado Remonstrance, una protesta o declaración de oposición. Los remontrantes, como llegaron a ser llamados, presentaron en este documento 5 puntos o crisis. Primeramente, Dios elige a aquellos que, por la gracia del Espíritu Santo, creerán en su Hijo Jesucristo. Más tarde, declararían que esta elección se basa en una fe que Dios anticipa que habría en el hombre. Fíjense, en este primer punto, como lo hemos estado hablando, es lo contrario del calvinismo. En este primer punto dice: ellos están declarando, dice que por gracia del Espíritu creerán en su Hijo Jesucristo. Dios elige a aquellos. Aquí hay una cosa: hacen a un Dios reactivo. No sé si me entiendas. Sí. ¿Qué es esto? Que como que Dios fue al futuro o está fuera del tiempo, ve quiénes son los que aceptaron su salvación y los elige. Pero esto hace a un Dios totalmente reactivo. No a un Dios que está mostrando un plan, sino un Dios que nada más está como yendo al futuro, checa qué es lo que está sucediendo, quiénes fueron los que eligieron, vamos a suponer, ve que Miguel se va a arrepentir en cierto punto, que Sergio se va a arrepentir en cierto punto, o que yo, y luego dice él va a ser el elegido. Pero eso no es una elección, eso nada más es estar viendo quién creyó y luego regresar y decir estos son los elegidos. O sea, también el arminianismo, yo creo que ahora sí que está como muy, está poniéndonos a un Dios como que está recibiendo órdenes o está viendo a ver qué pasa o qué sucede. A un Dios reactivo le llaman los calvinistas. Esta es una palabra que usan los calvinistas. Estás haciendo un Dios reactivo, no un Dios que está poniendo su providencia, que está mostrando su elección, su poder, su plan. Entonces yo creo que también esta es obviamente una... Ahora, obviamente ellos no lo sacaron tampoco de
de otro libro que no fuera la Biblia. También vamos a encontrar textos donde Dios dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino será salvo. O si lo lees, lo puedes leer en Juan capítulo 1, versículo 10, 11 y 12, donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay más versículos, obviamente Juan capítulo 3, versículo 36, donde dice: el que cree en el Hijo tiene vida, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. ¿Qué nos está hablando de esto? De personas que rechazaron el Evangelio. Y aquí, perdón que te interrumpa, hermano, aquí veo un punto muy importante. Mira, dice: Jesucristo es el Salvador del mundo, murió por todos los hombres y por cada uno de ellos, en lugar de solo morir por los elegidos. Exactamente. Ahora, es que entramos en esta controversia debido a la libertad. Si tú tuvieras libertad de elección, pues Cristo murió por todos, porque así la puedes rechazar. Si no tienes libertad, pues solo murió por los elegidos, porque solamente los elegidos van a disfrutar de esa salvación. No sé si me entienden. Sí. Solamente los elegidos van a disfrutar de la salvación. ¿A qué se debe este tipo de pensamiento? Porque es lo que decimos, volvemos, atacamos el versículo solamente, ponemos lo que le llaman el texto prueba, lo agarramos, lo explotamos en su máxima expresión y hacemos toda una doctrina que no puede ser analizada de esa manera como doctrina. O sea, no siempre la doctrina sale de un texto. A veces un texto nada más demuestra unas circunstancias de lo que se está pensando, de lo que se está haciendo, y esto nos lleva a que nosotros cometamos el error de que digamos: es que aquí viene una doctrina. Un ejemplo, por decir algo, es los católicos. Ellos dicen que María es madre de todos los seres vivientes. ¿Sabes de dónde, qué texto lo sacan eso? ¿De qué punto? No. Cuando Cristo está en la cruz, ¿te acuerdas que habla con Juan? Oh, sí. Y María, ¿y qué les dice? He aquí tu hijo. He aquí tu hijo. He aquí tu madre. Sí. Entonces, de ahí ellos sacan esta doctrina, esta soterología, esta doctrina donde dicen: María es madre de todos los seres vivientes, porque Cristo le dijo: he ahí tu madre. Entonces, ellos lo explotan en su máxima expresión, como si Cristo estuviera enseñando una doctrina. Y esto ha sucedido no nada más en el catolicismo, también sucede en el cristianismo. Agarran un texto, lo explotan en su máxima expresión, y por eso tenemos después tanta confusión y tantos contrapunteos de versículo contra versículo. Empezamos a chocar los calvinistas contra los arminianos, debido a que empezamos a pelearnos, porque decimos: no, es que aquí la Biblia dice que es por elección, y luego decimos: no, es que acá la Biblia dice que por todos. Entonces hay quien lo rechaza, y vamos a tocar todos los textos, hermano. Obviamente ahorita estamos haciendo una introducción a lo que es la soterología, que es el estudio de la salvación. Y no sé si haya preguntas en internet, hermanos, o alguien haya mandado algo. Sí, los invitamos. Si alguien tiene alguna duda, puede ponerlo, y enseguida ya nos lo harán saber los hermanos, para que Josué pueda responder alguna de sus inquietudes. Si no, pues nos despedimos por cuestión del tiempo. Les agradecemos su valioso tiempo y los invitamos, si Dios nos permite, la próxima semana, ¿verdad, Josué? Primero Dios, miércoles a las 8, ya nada más, pues, conclusiones, hermano, de estos puntos. Bueno, nos quedamos en el segundo punto del arminianismo. Vamos a seguir tocándolos en la siguiente sesión, hermanos. Y aún si tienen una pregunta, si llegan a ver el video a destiempo o no lo ven en vivo, la otra semana arrancaremos primeramente con las preguntas, si en algún momento las anotan ahí en la página del hermano. Parece que alguien preguntó algo. Así es, brother. ¿Cómo ves esto? Les agradecemos su amable tiempo. ¿Y existe alguna pregunta, hermano, por ahí? ¿No? Estamos quitando las redes. Lo que contestó Cristian. Cristian puso un comentario que no me parece tocayo. No. Puso
citó un texto donde dice el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, algo así. La verdad no lo alcancé a ver porque no lo encuentro. Citó 1 Timoteo 2:6. A ver, vamos a leerlo. Un hermano, saludos a los hermanos de Puebla que ya están aquí, ya vi que ya están aquí participando. Vamos a ver cómo nos quieren poner en aprietos. ¿Primera de qué, hermano? ¿Dijeron? De Timoteo 2:6. 1 Timoteo 2:6. A ver, ¿qué es? Dice la Biblia de esta manera: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Así es. Y de hecho viene precedido de un versículo que me gustaría que leyeras también, Por supuesto. hermano, el 4, desde el 4. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Si se fijan, ya como conclusión, estamos llegando a lo que estamos tratando en la introducción, cómo hay complejidades en cuanto a un tema y a otro. Aquí ya está hablando al revés, aquí ya no estamos hablando de una elección, ¿te acuerdas el segundo punto del tulip? Elección limitada. Aquí estamos hablando que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Y luego el versículo que el hermano nos mandó, pagó el precio de rescate, ¿por quién? Por todos de nuevo. Se está reforzando. Mandó un mensaje Cristian. A ver, otro mensaje de nuestro hermano. Hay dos mensajes. Dice, rescate de todos aquellos que eligieron a Cristo. Ese es uno. Sí. El otro dice, Dios nos ha dado voluntad para elección. Así es. Sí, lo vamos a ver más adelante esto, hermanos, porque sí es meternos, les digo, apenas estamos en las bases. Y pues a ver, hermano, ya ahora sí cierra esto y... Saludos al hermano Lupe. Sí, les agradecemos, y a todos los que nos están viendo, denos like para seguir activos en esta red social, y los invitamos nuevamente la próxima semana, si Dios nos permite. Primero Dios. Este próximo miércoles 8 de la noche daremos continuidad al segundo punto. Les agradecemos y que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos.